María Elena Chapa Hernández. Egresada de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, licenciada en Filosofía, maestra en Filosofía y en Recursos Humanos. A lo largo de su carrera, ocupó varios cargos como funcionaria pública en Educación, Salud y Población, así como en organismos internacionales. Fue conferencista y consultora estatal, nacional e internacional, diputada federal, senadora de la República, diputada local y presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León. A lo largo de su trayectoria, defendió y promovió el respeto a los derechos de las mujeres, destacando su trabajo a favor de la paridad de género en candidaturas. Más allá de su militancia partidaria, promovió las políticas públicas de igualdad y el cumplimiento de las cuotas de género y después la paridad. Por su lucha por la igualdad, fue galardonada con el Premio de México 1995 a la mujer que hace la diferencia, del Foro Internacional de Mujeres. Recibió la Presea Nuevo León 2008 al Mérito Político. En 2009, el Congreso del Estado reconoce su trayectoria en el ámbito social, cultural y político de Nuevo León. El 20 de septiembre del 2015, el municipio de Monterrey le hace entrega del reconocimiento público Mujer Regiomontana Ejemplar. El Congreso del Estado le otorga reconocimiento por sus tareas políticas a favor de las mujeres. El 30 de septiembre de ese mismo año, la Comisión Estatal Electoral le entrega reconocimiento por el impulso a la paridad. Publicó importantes obras de educación y humanidades, así como un gran número de artículos y ensayos relacionados con la política actual y la problemática de las mujeres contemporáneas. El feminismo está unido a la palabra justicia, justicia laboral, justicia frente a la violencia, justicia frente a todo. María Elena Chapa Hernández. Les damos la bienvenida a Hablemos de Igualdad, un programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Y en el programa de hoy vamos a hablar de la juventud y sus desafíos. Hablaremos de redes sociales, también de problema de drogadicción y de cómo se organizan los jóvenes actualmente desde la sociedad civil. Tendremos algunas invitadas que son expertas en el tema de drogas y también a un catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Acompáñenos, quédense con nosotras. Hablemos de igualdad. Y para abordar los retos de la juventud, tenemos como invitado al profesor Jesús Eberto Carranza, que es catedrático de la Facultad de Comunicación de la UANL. Bienvenido. Queremos que nos platique qué pasa con los jóvenes, qué pasa con las juventudes y cómo en estos últimos años se han ido acercando muchísimo, han entrado, son ya nativos de la tecnología y están totalmente inmersos en las redes sociales. Entonces, queremos saber si esta inmersión en las redes sociales les ha costado habilidades para poderse comunicar y socializar también con el mundo no virtual, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Claro, es una interesante pregunta. A lo mejor requiere de muchísima reflexión y yo creo que hasta te da para tener invitados de distintas áreas, ¿no?, de conocimiento. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido, fíjate que hemos notado, no más en la facultad, también laboro en la dirección de comunicación de la universidad y justamente estamos súper inmersos en esa cuestión, la generación de contenido para los jóvenes. Entonces, ellos aprovechan muchísimo lo que es a lo mejor esta parte de estar detrás a lo mejor en este caso del móvil, para solamente envalentonarse, ¿no? De decir, de comentar si no está justo, si ellos tienen, no sé, algo que no les está gustando, utilizan las redes sociales pues, para hablar de su descontento, ¿no? Entonces, pasa que a veces, cuando de pronto ya tienen que enfrentarse a, ahora sí, ¿qué es lo que está después de esto? Le baja un poquito. Es curioso el caso porque muchos de ellos obviamente necesitan a veces ese mismo impulso, ¿no?
es justamente que tienen este miedo, por así decirse, o esta preocupación a enfrentar, ahora sí como que esta realidad de frente, ¿no? Entonces, eso es de las principales cosas que yo noto. Pero también muchos jóvenes la están utilizando a su favor. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Utilizar una red social que tenga un objetivo, que vamos a suponer, mucha gente lo utiliza con un objetivo de negocio. Ajá. Lo vemos con influencers, lo vemos con personas que se dedican a, no sé, por ejemplo, al deporte, a sus recomendaciones, y eso se me hace súper padre. Es la otra cara de la moneda. No todas las redes son malas, no todo lo que se publica es malo, sino más bien de pronto encontramos esta información súper valiosa. Y pues muchos jóvenes, doctores jóvenes, nutriólogos jóvenes, utilizan ese escaparate justamente para llegar a más personas, ayudar a más personas, ¿no? Y de pronto ya los pueden transformar en una especie de negocio, y creo que eso se me hace bien relevante y sobre todo es algo que no se tenía contemplado. Entonces, Claro. es algo bien bonito, y creo que más personas se pueden animar a hacer esto. Sí, nos toma por sorpresa, ¿no? Cómo las redes sociales vienen a transformar todo, incluso las campañas políticas, y cómo se pueden ganar campañas desde ahí. Pero ¿quiénes están detrás finalmente de las redes sociales? Pues los nativos, ¿no? Del Internet, y no sé, ahí igual como si nos puede ilustrar cómo ha sido esta evolución de los jóvenes que se vierten al Internet, o sea, realmente para las generaciones de, pues, más de antaño, les ha costado mucho más involucrarse con las redes sociales. Y finalmente también hay un discurso, o bueno, hay cierto pensar de que si estás ahí en las redes sociales, no estás viviendo el mundo real, ¿no? Pero, ¿qué tan cierto es esto? Va a depender de la persona. Definitivamente va a depender de la persona. Porque justamente, regresando a lo mejor el tema de personas que se dedican meramente al streaming de videojuegos, por decirte una, eso es su enfoque, esa es su vida, y qué padre, ¿no? Porque pues es algo que ellos están haciendo que les gusta. El jugar videojuegos, y que ellos lo compartan con más personas que a la vez tengan ese interés, en verlo, en saber qué está haciendo esa persona. Entonces, eso habla que hay tribus, ¿no? Tribus de opinión que comparten pues muchísimos valores, ideas, o sea, comparten muchísimas. Ya que le saquen provecho a los niños, pues es algo que justamente se tenía planteado, ¿no? Pero también es bien importante que hay, obviamente, como distintos, ahora sí que, a lo mejor distintas edades, ¿no? No es igual un millennial de, por ejemplo, mi edad, a lo mejor tu edad, ¿no? Que estás hablando por los 20. Entonces, yo consumo el internet de manera diferente. Lo mismo sucede con alguien un poco mayor que nosotros. ¿Qué sucede aquí? El que se trabaje en equipo justamente va a lograr que el trabajo que hay en una red social sea a lo mejor más profesional, mucho mejor pensado, ¿sí? Y también que te permita ver otros ángulos, ¿no? Porque a lo mejor como joven te avientas, ¿sí? Sin embargo, la persona que tiene un poco más de experiencia te puede decir, tranquilo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una campaña política, no por nada hay estrategas. Entonces, Claro. eso justamente nos permite tener una... Y justo en el caso de los jóvenes, ahora que menciona como los diferentes abordajes, depende de quién entra a las redes sociales, quisiera otra vez volver al caso de los jóvenes. ¿Están expuestos y a qué están expuestas las juventudes actualmente con tanta información que hay en Internet? Se dice que hay riesgos, pero ¿cuáles pueden ser esos riesgos? Porque ahorita también todas nuestras actividades están de modo virtual, ¿no? Las clases todavía siguen virtuales. Entonces, ¿qué pudiera estar ahí esperando y que es riesgoso para las juventudes? Fíjate que hay mucho riesgo, ¿sí? Desde problemas como sexting grooming, ¿sí? La parte también de privacidad, que es una parte súper importante. Y lo que, por ejemplo, veo actualmente es la parte de la desinformación. Por el contexto histórico que estamos viviendo, estamos en medio de una pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Hay desinformación, infodemia, ¿no? Abundancia de información, por buena o mala, pero abunda la información.
¿no? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a estudios, por ejemplo, de Reuters Institute, fíjate que señalan que los jóvenes son los más propensos a caer en esta clase, por ejemplo, de fake news. Son noticias elaboradas en particular. ¿Y cómo le pueden hacer los jóvenes para discernir o bueno, para saber qué es verdadero, qué es falso? Están muy jóvenes, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podría dar en ese sentido? Muy bien. Antes de pasar a algunas recomendaciones, yo lo que, por ejemplo, también lo que veo es que es una cuestión de desigualdad. Las brechas en Internet acrecentan, ¿no? Entonces, no solamente es la cuestión de la juventud, es la cuestión de la educación, es la cuestión también del acceso que tengas a Internet, del acceso que tengas, no sé, por ejemplo, poder acercarte a una instancia de gobierno, de salud, ¿sabes? Todos estos recursos, ¿no? Hay un sinfín de factores que hace que justamente algo crezca. Entonces, las recomendaciones que yo te pudiera brindar son recomendaciones muy sencillas que todo el mundo puede hacer. ¿Sí? Primero, desarrollar un sentido crítico. ¿Sí? Eso es bien importante. Que si no criticas, que de pronto te llega, realmente pues no vas a tener un filtro, ¿no? Otras recomendaciones que a lo mejor podemos hacer es simplemente verificar. Ya nos llegó la información, no sabemos de dónde viene, pero oye, quiero contrastar con a lo mejor un medio oficial. Obviamente hay medios de comunicación en la localidad que son muy importantes y si ellos también lo están diciendo, bueno, puede haber algo. Gobierno también. De acuerdísimo. Pues muchísimas gracias, profesor Jesús Heberto Carranza, por habernos compartido todas estas enseñanzas de parte de sus investigaciones, ¿no? Y bueno, pues no me resta más que decir muchísimas gracias. Vamos a una pausa y continuamos. Regresamos. Continuamos. María del Refugio Ávila, médica egresada de la Universidad de Monterrey, con posgrado en la especialidad de Medicina Familiar, con maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Se desempeñó en la Administración Pública Federal por más de 25 años como directora de diferentes unidades médicas del Instituto Mexicano de Seguro Social, con preparación en planeación estratégica, en economía de la salud y en fortalecimiento directivo general, en bioética y arbitraje médico. Evaluadora nacional del Premio de Calidad IMSS, fue directora de programas de asistencia social del DIF Nuevo León y presidenta del DIF municipal Benito Juárez, Nuevo León. Fue presidenta del Comité de Investigación de la Especialidad de Medicina Familiar por 9 años, integrante y cofundadora de Niñez Siglo XXI AC y de diferentes sociedades y asociaciones médicas de salud pública y calidad. Recibió una serie de reconocimientos por su desempeño y liderazgo en materias de administración, productividad, asistencia social y salud. Secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de 2003 a 2016. Consejera en el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Hoy la despedimos. Descanse en paz. María del Refugio Ávila. Y regresamos a Hablemos de Igualdad. Estamos con el tema de la juventud y los retos que tiene la juventud actualmente. Y también tenemos ahora como invitada a la licenciada Silvia Laura Camarillo Vázquez, que es directora del Centro de Integración Juvenil. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Lisa, muy amables de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, exactamente un tema importantísimo, el de las juventudes. Y bueno, pues en esta situación a hablar un poco acerca del consumo de sustancias. Claro que sí. Claro que sí, muchas gracias por estar aquí para comentarnos y que justo los jóvenes, o sea, toda la población, claro que está expuesta a problemas de drogadicción. Lo sabemos que hay
contextos, que hay situaciones que empiezan a orillar a las personas a llegar a estos problemas, ¿no? Pero la juventud está especialmente vulnerable justo por lo corto que lleva de experiencia de vida y puede caer en estos problemas de drogadicción. Entonces, me gustaría que nos platicara desde el Centro de Integración cómo le hacen para abordar esta problemática, cómo pueden ayudar a las juventudes. Muchísimas gracias. Pues sí, claro, es un tema, como les digo, pues muy importante hoy por hoy, ¿verdad? Y sobre todo cuando mencionamos el rango de edad de las personas que están haciendo uso de sustancias. Lo tenemos, la edad de inicio, ¿verdad?, que se tiene registrada, pues está entre los 10 y los 19 años, es decir, el tiempo en el cual la persona, justo como bien mencionas, está en total desarrollo de todas sus capacidades físicas y mentales, y bueno, pues tenemos entonces ya esta situación de consumo de sustancias. Y por supuesto los centros de integración juvenil pues damos atención a esta problemática. ¿Y de qué manera los atendemos? Bueno, pues de diferentes formas, de acuerdo justo a la severidad de su consumo, a toda esta parte de, bueno, qué tipo de droga está utilizando, y pues a través de nuestro programa de atención curativa o programa de atención de tratamiento, pues nosotros vamos ofreciendo a las personas diferentes modalidades de atención, es decir, pues se hace una valoración inicial a la persona que llega a nuestras unidades de consulta externa, y ahí, bueno, pues vamos desarrollando a través de nuestro equipo profesional, pues cómo ha estado este consumo, esta historia de consumo de sustancias de la persona, ¿verdad? En este caso, pues sí, de las adolescentes, de los o las jóvenes que llegan con nosotros y su familia, el tipo de consumo, cómo están las relaciones de familia, y bueno, pues ir como calificando un poco este grado de consumo, y de ahí entonces derivar a tratamientos individuales, tratamientos familiares, tratamientos grupales, para poder afianzar todo este tema de su recuperación en salud. En el tema comunitario, vamos también a todos estos espacios de salud, con promotores de salud, en las empresas, es decir, todo ese trabajo diversificar por contextos y con grupos vulnerables al consumo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues diferenciamos también nuestra intervención en prevención y todo un tema ahí también de trabajo en la comunidad. Entonces, bueno, pues yo creo que estas son como las grandes áreas de trabajo de los centros de integración juvenil, todo el tema de tratamiento y todo el tema de prevención, sin dejar de lado otros temas que también son parte de la labor institucional. Silvia, y en ese punto de la prevención, ¿qué acciones pueden estarse ejecutando para hacer prevención de evitar que las y los jóvenes lleguen a las drogas, o sea, se acerquen a ese consumo que sea problemático? ¿Qué acciones podemos considerar como preventivas? Claro que sí, pues las acciones van justamente, pues como decía, pues a estas estructuras de apoyo, que son justamente las madres, los padres de familia, las personas o las cuidadoras de estos niños, niñas y adolescentes, y pues a través de todo un trabajo dirigido en talleres de orientación, en cursos cortos de capacitación, en sesiones informativas, que vamos llevando justo todo nuestro material didáctico que tenemos, que está diseñado por nuestra área también de prevención y de tratamiento. Y bueno, pues vamos con ellos haciendo todas estas charlas, todas estas dinámicas a través de técnicas grupales, a través de esta lectura guiada, a través de todas estas videos que tenemos, material audiovisual que tenemos. Entonces todo esto se pone al servicio de la población para ir acompañándolos en este trabajo de ir, bueno, pues revisando estos factores de riesgo, estos factores que protegen, todas estas habilidades socioemocionales que hay que seguir reforzando para que estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes pues tengan otras posibilidades de desarrollo, y de ahí, bueno, pues protegerlos de este consumo de sustancias. Gracias por toda esta información. Es importante que sepa la población cómo está trabajando el Centro de Integración Juvenil,
que es mucha labor educativa, es mucha labor pedagógica lo que nos estás comentando. Me gustaría ahora también indagar un poquito, bueno, si tú nos puedes decir cómo las niñas están expuestas y las jóvenes, porque aunque sabemos que en general la población sí puede estar expuesta de los y las jóvenes, pero es muy curioso conocer esto, cómo las niñas se pueden estar acercando, ¿qué pasa ahí? Sí, claro que sí. Como bien lo señalas, bueno, este tema hablamos en forma general, pero sí me gustaría también hacer esta puntuación en relación a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, que estos consumos que están haciendo, como hablando de drogas legales, consumo de alcohol, consumo de tabaco, de marihuana, pues se ha visto, ¿no?, en las últimas encuestas como pues justo en este tiempo de contingencia, este tiempo de confinamiento, el consumo de alcohol de manera particular ha aumentado y ha aumentado sobre todo en las mujeres. Como también estos consumos que se realizan de tabaco, pues también está haciendo un aumento significativo en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues tiene mucho que ver con toda esta situación de presión social, toda esta situación también de violencia que está viviéndose en las familias. También aparte de estas drogas que he mencionado, estas sustancias, bueno, pues también las drogas de uso médico, ¿no?, los tranquilizantes, pues también, cuando están, pues obviamente, que no están bajo prescripción médica, sino que es abuso de estos fármacos, pues también se ve como en las mujeres son este tipo de sustancias las que con mayor frecuencia son, pues bueno, consumidas por ellas. Entonces, ansiolíticos y medicamentos como para bajar la ansiedad, combatir la depresión, están siendo más consumidas por mujeres, por jóvenes, que por varones. Exactamente, esa es la diferencia que vamos viendo en estos encuentros que tenemos con las personas que están haciendo sus consultas. Entonces, eso también nos habla de que detrás de un problema de drogadicción está el contexto familiar, el contexto también laboral, o sea, hay situaciones que no se están abordando. Y ahí me pregunto también, si todos estamos expuestos a esos contextos, ¿qué es la diferencia en el que una persona, una mujer joven, se acerque a las drogas o tenga que ir a medicarse de una persona que no lo hace? Creo que por ahí está un poco como el punto a revisar, ¿no? Claro, todo este tema extrapersonal, ahí está, como bien está el contexto sociocultural, está todos estos grupos de pares que también están, con los cuales se convive, pero ¿por qué entonces una chica sí y otra a lo mejor no? Sí. Tiene que ver obviamente con toda su historia personal, cómo ella siente, cómo está su estima, cómo está por ahí también toda esta historia de relación que ha tenido con su familia, cómo de alguna manera, insisto, estos grupos o estas parejas con las cuales está, pues también hace que de alguna manera ella pues tome esta opción del consumo de sustancias. Es decir, creo que por ahí está el tema también en la situación personal, cómo se siente, cómo se valora, cómo se ve ella, cómo se le dice que ella es. En ese sentido va por ahí un poco también esa diferencia que se hace. Por supuesto, en el grupo familiar en el que se encuentra, si existen reglas claras, si existe esta calidad en cuanto a la relación que hay entre padre, madre, hija, entre este rol que está realizando, si es respetada en su persona, en sus valores, en su dignidad. Creo que todo eso suma bastante en relación a otros espacios, a otros grupos familiares en las cuales esto no se da. Y la chica, bueno, pues tiene esta estima o este aprecio de sí misma bajo otros conceptos, ¿no? Con las cuales, bueno, de alguna manera también se hacen estos tipos de manipulaciones, este tipo de acercamiento hacia ella y pues todo este tema también, ¿no?, de la convivencia. Qué importante señalar todo esto. Vamos a seguir platicando, pero antes vamos a una pausa y regresamos. Regresamos.
Continuamos. Continuamos. Continuamos en Hablemos de Igualdad. Estábamos platicando con la licenciada Silvia cómo ha impactado también el efecto de las drogas a través de los años y ha cambiado, ¿verdad? Sí. Evidentemente este problema ha presentado cambios. Sí. ¿Qué nos comenta al respecto? Sí, definitivamente, pues como todo va cambiando, va tomando otros giros. Y hoy por hoy, a la distancia de ir viendo, bueno, cómo la participación de la mujer también en el consumo de sustancias, pues ha cambiado. Hace más o menos una década podíamos observar registros epidemiológicos en los cuales, bueno, pues se hablaba más o menos en comparativa. Por cada 10 hombres que hacían consumos, pues era una mujer que lo hacía, más o menos. A este tiempo hemos visto cómo ha cambiado. Y hoy podemos decir que por cada 10 personas que están llegando a recibir tratamiento, observamos que 7 son varones y 3 son mujeres, es decir, el incremento en el consumo de sustancias en ellas ha sido también significativo. Cómo ha estado ahora, bueno, pues estos registros de las mujeres en el consumo. Y un poco revisando, bueno, cuáles pueden ser estas causas. Claro. Y bueno, pues entendemos que también la participación de las mujeres en el ámbito, ¿verdad?, de toma de decisiones, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, pues también ha evolucionado y hemos participado. Y con ello también la doble y la triple carga de trabajo, que es lo que estamos viendo. Y eso también, bueno, pues da estos momentos también de ansiedad, de depresión, de estar con una carga de trabajo, también estar pues de alguna u otra manera pues al frente de familia y tener todas estas grandes responsabilidades que para algunas, bueno, pues también hace que el consumo de sustancias pueda ser un escape, pueda ser una salida, pero que finalmente se complica más la vida, se complica un poquito más la existencia ante estos consumos. Que si bien en un primer momento pueden ser como un escape, como una ventana, como una situación de respuesta, de alivio a la tensión, a la ansiedad, a la depresión, a las pérdidas, también sabemos que al tiempo pues es una situación de mucho problema para la vida y los proyectos de vida que ellas puedan tener. También, o sea, vemos cómo las consecuencias, Isa, en el consumo de sustancias, en ellas difiere de los varones. Tan solo, por ejemplo, con el alcohol te podría comentar, que cuando estamos observando que toman las jóvenes a la par que los varones, en la misma cantidad, los efectos de embriaguez en ellas aparecen más rápido. ¿Por qué? Porque la constitución biológica, la constitución de la mujer es diferente a los varones, sí. Y la enzima que metaboliza el alcohol es más lenta. Entonces los efectos de toxicidad, los efectos de embriaguez permanecen más en la mujer. Y de ahí pues todo el tema también que puede ser que obviamente pues las mujeres pues no están en una manera, ¿verdad?, con una situación de mayor alerta. Y puede venir todo un tema también de violencia hacia su persona, claro, de abuso sexual, y lo que viene como consecuencia, claro, embarazos no deseados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Que todos expuestos, pero particularmente hablando del consumo de sustancias en las mujeres, vemos que eso está sucediendo, ¿no? Que a la par que ellos están consumiendo, si se consume a la par, en las mujeres hay esta situación simplemente por este tema de anatomía, de biología de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos a seguir descubriendo más y más situaciones de diferencia en cuanto al consumo y consecuencias hacia las mujeres. Muchas gracias. Importante puntualizar esto que acaba de decir licenciada Silvia. Entonces, pues es necesario considerar que a las mujeres, que además estamos más vulnerables, estamos expuestas en entornos muy agresivos, muy machistas, las drogas también nos pueden poner aún en peores situaciones, ¿verdad? Totalmente.
Y bueno, pues reflexionar mucho en este tema, acercarse, platicar, llegar también al Centro de Integración Juvenil si hubiera problemas. Entonces, es un trabajo también comunitario, es pues platicar muchísimo de estas situaciones antes de que abarquen por completo nuestras vidas. Así es. Le quiero agradecer mucho, licenciada, por haber estado aquí y pues ponernos en contexto de cómo está la situación de drogas y cómo afecta a la juventud actualmente. Y bueno, vamos a un sondeo, vamos a conocer la opinión de los jóvenes. Creo que se necesita más oportunidades de trabajo laborales en cuanto a que hay personas que estudian y trabajan a la vez. Entonces sería bueno que las universidades puedan conversar con los maestros y que estos den más plazo en la entrega de trabajos a los estudiantes, igual en las calles, un poco más de seguridad, de guardias, de policías en las esquinas, porque uno, bueno, como es turista a veces no sabe a quién preguntar, a quién recurrir, entonces ellos estaría muy bien que estén ahí. Nosotros jóvenes tenemos la necesidad, creo yo, que nos faltaría un poco más de iluminación, un poco más de vigilancia en sí para nosotras, tanto mujeres que somos, estar un poquito más seguras, ¿no? Y también como turistas, ¿no? A veces nos sentimos vistos por todos, entonces eso. Además, como dijo mi compañera, que se abran más campos laborales para los jóvenes, ya que trabajan y estudian, ¿no? Pues más oportunidades de trabajo, fuente de empleo, ya que cuando terminamos nuestra carrera de estudiar nos piden alguna experiencia y como vamos terminando la carrera pues estamos sin experiencia y muchas veces en eso se fijan las empresas y no nos dan la oportunidad del trabajo. Bueno, las necesidades de nosotros los jóvenes, yo hablando como mujer, bueno, sería que más seguridad para nosotros las mujeres, que se nos apoye más con los precios de los camiones, que a veces están muy elevados para nosotros que somos estudiantes. Bueno, nos gustaría tener prestaciones de ley en nuestros trabajos, también tener trabajos dignos, también tanto como mujeres como jóvenes poder salir a la calle. Ahorita estamos en pandemia, pero en una situación normal, como poder salir a la calle en las noches, poder viajar sin tener miedo de que nos vaya a pasar algo. Ya regresamos para seguir platicando de los desafíos de la juventud actualmente y justo venimos desde escuchar a los jóvenes en la calle en estos sondeos que nos preparó el equipo de producción, pero ahora queremos escucharlos también desde las organizaciones civiles de jóvenes, sí, porque existen, y tenemos aquí en el set a nuestra invitada, a Mariana Reyes, presidenta de la organización civil, y yo, ¿por qué no? Bienvenida, Mariana, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, porque justo queremos saber también qué hacen este tipo de organizaciones, en particular pues la organización que tú diriges, cómo se forma y qué hace. Claro, mira, te voy a platicar un poquito de nuestra experiencia y también voy a relacionarla con lo que es la experiencia de muchas organizaciones jóvenes, que es que creo que nacemos de una forma diferente a otro tipo de organización de sociedad civil por los recursos que tenemos y también los problemas a los que nos enfrentamos. Cuando nació Yo ¿Por qué no? No nació pensando en queremos tener una organización que haga tal y tal y tal. Realmente fue amigas que dijimos, nos interesa el feminismo, pero es que hace 4 años la escena feminista era completamente diferente a lo que es ahora. Ahora sí hay muchos grupos de jóvenes y me alegra muchísimo que los haya porque hay un lugar para nosotras, pero en ese entonces había grupos que eran pocos y eran liderados por mujeres adultas de 40, 50 años, que han hecho trabajo valiosísimo, pero donde chavas de 15 no se sentían bienvenidas. Entonces dijimos, hay que hacer algo nuestro, vamos a reunirnos. Y a partir de ahí comenzamos a contactar instituciones y nos topamos con un programa que había para enfrentar el embarazo adolescente y la violencia en relaciones adolescentes aquí del Estado. Y dijimos, oye, está padrísimo el programa, información muy correcta, perspectiva muy interesante, pero se nota que no hubo personas jóvenes involucradas, no está en un lenguaje joven. No está de forma en que parezca atractivo o en que las personas jóvenes se puedan relacionar. Y dijimos, aquí hay un área de oportunidad, comunicar de jóvenes a jóvenes. Y empezamos a cerrar un programa que llevamos a diferentes escuelas. Después de implementar ese programa nos dimos cuenta de que aun y cuando hiciéramos llegar la información, existía todavía un gran espacio para trabajar con instituciones. Y decidimos también involucrarnos en la parte de incidencia política y de comunicación, donde buscamos movilizar a más personas jóvenes para
a incidir en el gobierno y buscar políticas públicas que tengan perspectiva de género y perspectiva de juventud. Es decir, que no se haga nada para nosotros, sin nosotros. Sin ustedes. Entonces, desde esto creo que nos damos cuenta también un poco de que nuestra forma de organizarnos es diferente. Algunas personas le llaman más informal, a mí me gusta también llamarla más horizontal, porque tenemos diferentes maneras de colaborar, considerando en que mucho del trabajo de sociedad civil que se hace desde las personas jóvenes es voluntario, y también que estudiamos y tenemos otras responsabilidades, y que aún así el que nos apasionen las causas significa que buscamos empatar estas diferentes facetas de nuestra vida. Esto es muy positivo porque nos permite colaborar de diferentes maneras. Por ejemplo, ahora dentro de la organización tenemos un programa de clubs. Tenemos un club en Monterrey, en Cancún, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Veracruz y en diferentes partes del país, donde asesoramos a otras niñas y adolescentes que quieren involucrarse en estos temas, pero que no siempre tienes el conocimiento, porque no es algo que se enseña en la escuela. ¿Cómo contacto a mis diputados? ¿Cómo exijo algo? ¿Cómo presento una iniciativa de ley? ¿Cómo desarrollo un programa en escuelas? Bueno, las apoyamos con todo eso para que ellas también se conviertan en activistas y líderes de transformación dentro de sus comunidades, y les brindamos la asesoría necesaria y el acompañamiento para que lleven este camino. ¿Por qué? Porque también vimos el área de oportunidad que existe de que no hay herramientas accesibles, ¿verdad? Normalmente se espera que si eres abogado o abogada te involucres, que si tienes X título te metas, pero no, tenemos que ser más, de nuevo, accesible, que cualquier persona, sin importar su contexto, edad o preparación académica, pueda ocupar un lugar en la sociedad civil y pueda contribuir a su sociedad. Gracias, Mariana. Estamos viendo también aquí como un sentido de urgencia, ¿no? O sea, sí nos surgen cambios sociales, y qué interesante que vengan de parte de las jóvenes, de los jóvenes que se están organizando, y que la organización de estas juventudes es muy diferente también a la que se dio, por ejemplo, en los años 60 y 70, pero sigue esta continua llama de queremos cambiar algo, y viene esta fuerza tan potente de la juventud. Vamos a seguir platicando de tu organización, cómo hace todo este trabajo, pero también de los retos de las juventudes. Y antes vámonos a una pausa. No se nos pierdan, continúen con nosotras. Regresamos. Continuamos. Las necesidades que tenemos es que, bueno, los que somos estudiantes también tengamos la oportunidad de tener un trabajo estable en el que no se pida tanta experiencia, porque pues al fin y al cabo somos estudiantes, lo que necesitamos es ir agarrando experiencia, conocimiento mientras vamos terminando la carrera. Pues falta de empleo laboral, o sea, trabajo. Okay. Pues cuando terminamos la carrera pues no nos contratan por falta de experiencia. Tal vez, un mejor salario, mejores prestaciones, que se les dé como que un poquito más de confianza en que pues ellos puedan hacer las cosas, o que puedan llegar a tener un mejor puesto en algún futuro. Sobre todo ahorita por el COVID, que sea la vacuna para todos igual, la misma, que no anden comprando de una, de otra y de otra, o sea, que hubiera sido una para todos, y más que nada para que todo fuera parejo. Regresamos a Hablemos de Igualdad. Antes de seguir con nuestra entrevista, también hay que señalar que hay instituciones, por ejemplo, que atienden a los jóvenes, como el INJUVE, y pues desde este programa les queremos invitar que se acerquen a sus redes sociales, busquen INJUVE en internet, también están en Facebook, que conozcan sus talleres, que conozcan las actividades, cómo se pueden involucrar también desde ahí, desde ese tipo de instituciones. Pero ahora vamos a seguir platicando con una organización que se reúne, que se organiza desde lo civil, ¿no? Desde personas comunes o de a pie. Continuamos con Mariana. Ahora quisiera que pudiéramos platicar de los retos que ustedes ven desde Y Yo, ¿por qué no?, para las y los jóvenes. O sea, ¿qué hay ahorita que no había hace 10 años, que no había hace 5 años? Digo, las juventudes cambian. ¿Qué pasa ahora, Mariana? Platícanos. Pues yo creo que uno de los principales retos cuando nos organizamos y buscamos involucrarnos en procesos es que tenemos un sistema muy adultocéntrico. Esa es una palabrota. ¿Qué significa adultocéntrico?
que todo está hecho para que personas adultas participen. Jamás se diseñó pensando en que personas menores de edad o personas sin un título universitario se pudieran involucrar. ¿En qué resulta esto? Por ejemplo, que para muchas cosas, primero te pedían ser mayor de edad. Y cuando queríamos involucrarnos como menores de edad, cuando teníamos menores de edad, pues teníamos un gran problema en que decíamos, oye, es que yo me quiero involucrar en esto, quiero asistir, y uno ni siquiera me contempla. Porque dicen, a ver, ella tiene licenciada, ¿qué va a poder aportar? Después queremos aplicar a ciertas, a lo mejor, convocatorias en las que creemos que tenemos la experiencia laboral, porque trabajamos directamente con niñas, porque tenemos años de experiencia, y dicen, bueno, es que todavía están chavas, ¿no? No les toca a los mayores. Pero es que el que seamos chavas no significa que no podamos aportar. Obviamente, un abogado, una abogada, un licenciado, una licenciada, puede aportar diferentes cosas que nosotras. Pero eso no disminuye que nuestra perspectiva como personas jóvenes que están tratando los temas que vivimos directamente pueda aportar algo especial al proyecto. ¿En qué resultaba esto? Creo que de nuevo ha ido cambiando, pero anteriormente nos dábamos cuenta en que muchos espacios en los que decíamos podríamos aportar mucho, no se nos incluía, ¿no? De nuevo, porque no se pensaba en las organizaciones jóvenes o no se piensa en las personas jóvenes como alguien que pueda aportar, al contrario, se piensa en nosotros como alguien a quien se tiene que cuidar, ¿no? Es un poco al revés la perspectiva. Sin embargo, creo que esta situación de pandemia ha servido para darnos cuenta de la necesidad que hay de un diálogo intergeneracional para crear soluciones holísticas y también de lo mucho que podemos aportar las personas jóvenes en otros ámbitos. Te doy un ejemplo. Hace unos meses estuvimos en la lucha porque se legislara la paridad aquí en el Estado y tuvimos vinculaciones muy interesantes entre Red Paridad, que está ocupada por mujeres mayores y que tienen décadas de experiencia, y organizaciones jóvenes, entre ellas y yo, ¿por qué no? ¿En qué resultó esta colaboración? Que nosotros les dijimos, ¿sabes qué? Para movilizar personas necesitamos redes sociales. Ellos nos dijeron, no tengo cuenta ni de Instagram. Y dijimos, no se preocupen, nosotros lo hacemos. Tenemos maneras de contactar, maneras de hacer accesible el contenido, maneras de socializarlo a través de escuelas, alianzas con otras personas jóvenes. Tenemos diferentes maneras de movernos que de cierta manera nos han hecho visibilizarnos a pesar de todos estos retos y de cierta manera estigma que existe alrededor de las personas jóvenes que nos queremos involucrar en esto. ¿Qué hay para las personas jóvenes que a lo mejor ni siquiera tienen este interés? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo estas juventudes que a lo mejor son muy apáticas? ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque creo, y si no corrígeme, que están estas personas tan jóvenes, niñas, o sea, pubertad, está involucrándose en el activismo como en Friday for the Future, ¿no? Los Viernes por el Futuro, que tuvieron plantones en la Macroplaza, pero también está esta contraparte de no me interesa involucrarme y están más bien como haters o apáticos. ¿Qué pasa con ellos? Sí, mira, yo creo que aquí es relevante hablar de dos grupos. Uno, el que comentas, ¿no? La gente que hasta dice, qué flojera, me disgusta ese ámbito. También creo que es parte de un lenguaje, de una narrativa que se ha manejado de que es algo externo a ti, de que no te afecta. Y yo muchas veces digo que, por ejemplo, vemos mucho a las mujeres involucrarse en temas no solamente de género, sino de medio ambiente y otros, porque nos ha tocado vivir a nivel personal cierta opresión, ¿no? O cierto tipo de violencia, y por eso nos despierta un interés. Tal vez parte de esta apatía viene de, pues es que yo nunca he sentido que me afecte, y si no me afecta, no es mi asunto. También de que se ha hecho poco accesible, ¿no? Como algo ajeno, algo que ocurre en otro nivel, que se encargan los diputados, diputadas, se encarga el gobierno. Yo no me tengo por qué meter porque no es mi asunto, es algo ajeno a mí. Y no es cierto, es algo que vivimos todos los días. Pero también por eso es necesario que se maneje una perspectiva joven desde los programas, porque con cierto lenguaje, con cierta narrativa, no se llega a ese tipo de población. Y también está la parte de que no todo el mundo quiere ser activista. Y no solamente digo está bien, sino que lo aplaudo. ¿Por qué? Porque si todo el mundo nos dedicáramos a ser activistas de lleno, no nos quedarían personas que se interesen por causas en otras áreas. Entonces, por ejemplo, una amiga me decía, es que Mariana, tú eres feminista a tiempo completo. Le digo, pues porque a mí me interesa. Pero si tú eres una ingeniera y tú quieres ser no feminista a tiempo completo, sino que esa sea tu manera de ver el mundo y no lo que haces, pues qué padre, porque si no fuera así, nos quedaríamos sin ingenieras feministas, nos quedaríamos sin abogadas feministas, sin empresarias feministas. Entonces, es importante ver tanto esa perspectiva y la otra de que hay que comenzar a generar este sentido de más comunidad y menos
vernos como individuos independientes uno como el otro, porque cuando un sector de la población crece, cuando se respetan los derechos de un sector de la población, todo el mundo se ve beneficiado. Claro, y sobre todo porque se habla mucho de la juventud como el futuro, pero ¿dónde está entonces la juventud siendo escuchada o estando en las mesas de decisión? Y pues justo es lo que vemos, ¿no? Que se está excluyendo a la juventud de la toma de decisión y sobre todo de temas que les impactan directamente a las jóvenes, los jóvenes, a las niñas, los niños, que puede ser nada más el tema educativo, ¿no? ¿Dónde está su opinión, que también es valiosa, su experiencia, que aunque sea poca de vida, es muy valiosa, su voz es valiosa? Por eso qué bueno que tenemos también estos sondeos, hemos estado escuchando. Y referente también a esos sondeos, hay preocupaciones ahorita que abundan, que a lo mejor los comentamos en redes sociales, pero las traemos como en la cabeza. Entonces, quisiéramos saber ahora que tú nos compartieras cuál es esa preocupación o esas preocupaciones, cuál es esa agenda que se está formando, la agenda de la juventud en el ámbito social y político también, ¿por qué no? Sí, ahí me interesa mucho una frase que mencionaste, la que siempre se repite, ¿no? La juventud es el futuro. Y obviamente es importante que tengamos eso en mente para hablar sobre el bienestar de las personas jóvenes, pero también es importante ser críticos ante ella. Porque luego lo que resulta es que creamos estos espacios de jóvenes y discusión de jóvenes que terminamos incluso aislando a la juventud en lugar de crear espacios de diálogo y que sentar a la juventud con las demás personas y de nuevo crear un diálogo verdaderamente intergeneracional y donde sí haya una discusión de ideas. Y creo que a partir de ahí también nace mucho la agenda que comentabas, que es, uno, la necesidad de ser escuchados y escuchadas. Nos sentimos hasta cierto punto fuera de esta discusión pública, ¿no? Como que todo ocurre aparte de nosotros. Y aún así, a nosotros y nosotras nos afecta, y nosotros y nosotras lo vivimos. Y nos toca ver cómo se crea política pública para nosotros y nosotras sin que ni siquiera se nos considere, ¿verdad? Son decisiones que influyen en nuestra vida diaria, y de ahí nace la preocupación primera de la participación joven. En ese sentido, también creo que ha aumentado la perspectiva tanto de interseccionalidad, de ver las cosas conectadas las unas con las otras y de pensar en, por ejemplo, igualdad de género no como algo aislado y que significa nada más que no haya violencia, sino también que tiene que ver con educación, que tiene que ver con educación integral de la sexualidad y también que tiene que ver con medio ambiente y todos estos problemas que se ven relacionados. Entonces, ese es un punto importante. Y también que en torno a eso, algo que ha sido un cambio fundamental, increíble, es que las personas jóvenes han adoptado una agenda de derechos y una perspectiva de derechos. Es algo en lo que estamos constantemente pensando. No solamente en desarrollo, no solamente en que existan ciertos recursos, sino también en los derechos de las personas y en el desarrollo de las personas. Y tener esta perspectiva humana sobre todas las demás creencias que tenemos es lo que nos lleva a abogar y a tener muy presente en nuestra agenda personal y nuestra agenda comunitaria temas como el de la educación sexual, que son urgentes y que además aquí es donde es tan importante que se involucren las personas jóvenes, porque son los temas que nos afectan a nosotros y que a lo mejor sí, por ejemplo, otro tema, embarazo adolescente, que es grande aquí en el estado y en el país. Si las personas jóvenes nos metiéramos a hablar de embarazo adolescente, ¿quién sabe quién más lo haría? Porque a quienes más nos surge, a quienes más nos afecta, es a nosotros y nosotras. Y el que participemos también pone cosas diferentes en la agenda. Gracias, Mariana, por justo puntualizar todos estos temas y cómo es el sentir desde la juventud respecto a esta agenda, a todo lo que estamos viviendo pues desde la sociedad civil, ¿no? Y todas las decisiones que se toman. Es muy importante, justo por eso, conocer la opinión de las y los jóvenes y saber también que quienes llaman a la generación de cristal como la frágil, la débil, realmente se están equivocando muchísimo, porque Mariana nos demuestra, nos viene a traer aquí que es una generación que busca los derechos humanos de todos y todas. Entonces, ya para concluir este programa, quiero agradecerte mucho, Mariana Reyes, haber estado aquí, compartirnos todo esto. Es una gran conversación, queremos seguirla, pero por lo pronto tenemos que terminar este programa. Sin embargo, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @mujeresnl, vean nuestro programa las veces que quieran por Facebook, también por YouTube, y estamos también en transmisión de TV Nuevo León, Canal 28. Y por ahora, pues nos despedimos. Un abrazo a todas en casa, cuídense mucho, hasta luego.